asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre los años 1968 y 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar evidencias sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, que era así como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de los crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño y que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y una gran inteligencia. Zodiac llevó a cabo sus crímenes en un periodo corto de tiempo, crímenes que pueden considerarse perfectos ya que nunca lo atraparon. Todavía a día de hoy siguen apareciendo nuevas teorías sobre su identidad. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinadas a tiros. El asesino no dejó huellas y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. En julio de 1969, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona. Se les acercó un hombre que les deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlos sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió. Pese a la llamada y el retrato hablado hecho por Mike, el caso nunca pudo resolverse. En agosto de 1969, 3 diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser el responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en primera plana. De lo contrario, amenazaba que cometería más asesinatos. Dichas cartas estaban firmadas por Zodiac. Como sello, había trazado un círculo atravesado por una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni siquiera descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas. Tal y como prometió, el Zodíaco atacó de nuevo. En septiembre apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche, y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital. 2 semanas más tarde, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez, el Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista. En ella amenazaba de nuevo con atacar un autobús escolar. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. That was the voice of a man who Las called cartas de himself Zodiac. Como explicamos con anterioridad, el día 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por Zodiac llegaron a las redacciones del Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, se reconocían los crímenes y se incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. Zodiac fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana o mataría a 12 personas. Los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en primera plana en los periódicos. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner, diciendo: Querido editor, el Zodíaco al habla. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Steele de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden descifraron el criptograma de 408 símbolos. En dicho criptograma no se reflejaba la identidad del asesino, además incluía faltas de ortografía en inglés. Este criptograma decía:
Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica, y la mejor parte es cuando me muera, voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Los últimos 18 caracteres aún no se han descifrado. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que se mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en primera plana en los respectivos periódicos y amenazaba que en caso contrario se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por la calle al azar en ese mismo fin de semana. Por fortuna, como dijimos anteriormente, no se llevaron a cabo los anunciados crímenes. Por último, en 1968, dos parejas fueron asesinadas en California. Un hombre que se autodenominó el asesino del Zodíaco reivindicó las muertes a través de cartas y llamadas telefónicas a la policía y la prensa. Iniciaría así un laberíntico caso que enloqueció a la policía californiana durante años y que hasta hoy sigue sin resolverse. En este punto, la policía ya tenía un retrato hablado del homicida, unas huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo esto, no conseguían rastrearlo. El Zodíaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1974 se detuvo súbitamente. La policía californiana y los medios de comunicación han recopilado pistas y especulado con la identidad del asesino por décadas, y se han elaborado 3 teorías sobre su identidad. Durante las investigaciones, la hermana de una de las víctimas declaró que un hombre llamado Lawrence Kane o Cage había estado molestando a su hermana días antes del homicidio. Kane fue el sospechoso más parecido al retrato hablado. Robert Graysmith, cartonista en el diario que tuvo mayor comunicación con el Zodíaco, asegura que es Arthur Leigh Allen, un criminal detenido en 1974 por abuso infantil. Según sus investigaciones, Allen se refería a sí mismo como el Zodíaco y había aparecido en una casa cubierto de sangre al día del tercer asesinato. En 2014, Gary Stewart publicó un libro en el que aseguraba que su padre, Earl Van Best, era el asesino. Como pruebas demostró su parecido con los retratos hablados y algunas coincidencias en los códigos de las cartas. Ninguna de estas teorías ha sido comprobada, por lo que hasta hoy nadie ha sido castigado por aquellas muertes. Ahora, más de 50 años después, han conseguido descifrar un mensaje mucho más complejo, el código 304. En esta ocasión, el FBI ha contado con la ayuda de un desarrollador de software en Virginia, un programador informático belga y un matemático australiano. Por un lado, han identificado cada letra con un símbolo, pero además han tenido que averiguar cómo combinarlas, ya que no estaban escritas de forma lineal, seguían una codificación en diagonal. Llegaron a probar hasta unas 650.000 posibles soluciones, que luego fueron ejecutadas por un programa de descifrado de códigos creado por el informático belga. El programa informático indicó que el texto decía lo siguiente: Espero que se estén divirtiendo mucho al intentar atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. Cuando los demás lleguen al paraíso no tienen nada, así que tienen miedo a la muerte. No tengo miedo porque sé que mi nueva vida es vida, que será fácil en el paraíso de la muerte. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.